hermano mío, hermana mía, quiero que hagas algo antes de seguir escuchando estas palabras. Quiero que por un instante olvides todo el ruido que te rodea. Apaga por un momento esa voz que vive dentro de tu cabeza diciéndote que todo está bien, que no pasa nada, que solo estás cansado. Porque hoy no vine a darte entretenimiento, vine a tocar una herida que llevas escondiendo demasiado tiempo. Vine a hacerte una pregunta que probablemente has evitado durante años porque sabes que la respuesta puede cambiarlo todo. ¿Por qué no eres feliz? Y no me respondas demasiado rápido. No me digas sí soy feliz solo porque tienes momentos de alegría o porque aprendiste a sonreír delante de los demás. Porque hay personas que ríen en público y lloran en silencio. Hay personas rodeadas de gente que se sienten completamente solas. Hay personas que tienen dinero, pareja, trabajo, seguidores, comodidades y aún así sienten un vacío insoportable cuando llega la noche y se quedan a solas consigo mismas. Tal vez tú eres una de ellas, tal vez llevas años despertando con una sensación extraña en el pecho, una tristeza silenciosa que no sabes explicar, una ansiedad constante, un cansancio del alma. Y lo más peligroso es que ya te acostumbraste a vivir así. Ya normalizaste sobrevivir en lugar de vivir. Ya aceptaste la idea de que la felicidad verdadera simplemente no existe para ti. Pero escucha esto con atención, porque puede ser una de las cosas más importantes que escucharás en tu vida. Dios no te creó para vivir vacío. Dios no te creó para arrastrarte por el mundo sin sentido, sin paz, sin propósito. Entonces, ¿qué salió mal? Ahí está la pregunta que casi nadie quiere enfrentar, porque el mundo te ha enseñado a buscar culpables afuera. Tu infancia, tu pasado, tus padres, la economía, tus heridas, tus fracasos. Y sí, muchas de esas cosas te lastimaron profundamente. Pero hoy vamos a ir mucho más profundo que eso. Hoy vamos a arrancar las máscaras. Hoy vamos a mirar directamente a las raíces de tu infelicidad. Y te advierto algo, desde ahora algunas verdades van a doler, pero también van a liberarte porque no hay peor prisión que una mentira cómoda. Y el problema es que llevas demasiado tiempo creyendo mentiras sobre la felicidad. Mentiras que el mundo repite todos los días. Serás feliz cuando tengas más dinero. Serás feliz cuando encuentres a la persona correcta. Serás feliz cuando tengas éxito. Serás feliz cuando todos te admiren. Y entonces pasas años corriendo detrás de cosas que prometen llenarte, pero apenas las alcanzas descubres que el vacío sigue ahí. ¿Te ha pasado? Logras algo que deseabas muchísimo y por unos días te emocionas, pero después vuelves a sentir el mismo vacío de siempre. Compras algo nuevo, viajas, consigues reconocimiento, empiezas una relación, pero la alegría dura poco. Porque el problema no estaba afuera, el problema estaba mucho más adentro
Y ahí es donde comienza esta historia, porque hay algo que necesitas entender antes de cualquier otra cosa. Tu corazón fue creado para el infinito, por eso nada finito puede llenarlo. Puedes intentar llenar tu alma con placer, distracción, dinero, reconocimiento o poder, pero siempre terminarás sintiendo hambre otra vez, porque el alma humana no fue diseñada para vivir lejos de Dios. Y aquí es donde mucha gente se incomoda, porque quieren un Dios que bendiga sus planes, pero no un Dios que transforme su vida. Quieren consuelo, pero no conversión. Quieren paz, pero sin cambiar nada. Y eso es imposible, porque no puedes seguir viviendo igual y esperar una vida distinta. No puedes seguir alimentando aquello que te destruye y luego preguntarte por qué no eres feliz. Déjame decirte algo que he aprendido viendo el sufrimiento de tantas personas. La mayoría no sabe realmente por qué está vacía. Solo sienten el dolor, intentan distraerse, se llenan de ruido, viven corriendo para no pensar, porque el silencio les da miedo. Y les da miedo porque en el silencio aparece la verdad, aparece esa voz interior preguntando, ¿esto es todo? ¿Para esto estoy viviendo? ¿Por qué tengo tanto y aún así siento tan poco? Y entonces llegan las noches largas, las noches donde sonríes en redes sociales, pero por dentro te sientes roto. Las noches donde te preguntas por qué nada logra darte paz. Las noches donde sientes que hay algo mal en ti, aunque nadie más lo note. Póntero lo más triste en el dolor. Lo más triste es que muchos terminan creyendo que nunca van a salir de él, y ahí comienza la desesperación. La gente empieza a sobrevivir anestesiada. Algunos se refugian en el trabajo, otros en el alcohol, otros en relaciones vacías, otros en el placer inmediato, otros simplemente se vuelven fríos, aprenden a no sentir demasiado para no sufrir demasiado. Y así pasan los años, con el corazón apagado, con el alma cansada, con una tristeza que ya forma parte de ellos. Pero hoy quiero decirte algo con toda claridad. Tu historia no termina aquí, porque Cristo no vino solo para perdonar pecados. Vino a devolverte la vida. Vino a rescatar lo que el pecado, el miedo y el vacío destruyeron dentro de ti. Vino a enseñarte que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino del estado de tu alma. Y eso cambia absolutamente todo, porque si tu felicidad depende del dinero, entonces vivirás aterrorizado de perderlo. Si depende de otra persona, vivirás esclavo de su aprobación. Si depende del éxito, nunca sentirás que es suficiente. Pero cuando tu felicidad nace de Dios, entonces aparece una paz que el mundo no puede quitarte, y justamente ahí está el problema. Has buscado en el mundo algo que solo Dios puede darte. Por eso estás cansado. Por eso incluso después de conseguir cosas importantes, sigues sintiendo vacío, porque tu alma tiene hambre de algo eterno.
Y mientras no entiendas eso, seguirás caminando en círculos. Ahora escucha atentamente esto, porque puede confrontarte profundamente. Muchas veces no eres feliz porque has construido una vida completamente desconectada de tu propósito. Vives reaccionando a lo urgente, pero olvidaste lo esencial. Te levantas, trabajas, produces, consumes contenido, te distraes, duermes y vuelves a repetir lo mismo al día siguiente. Pero en el fondo hay una pregunta que sigue persiguiéndote. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Y cuando el ser humano pierde el sentido de propósito, empieza a apagarse lentamente por dentro. Porque el alma necesita dirección, necesita saber que su existencia tiene significado, necesita saber que su dolor no es inútil, necesita saber que no nació simplemente para pagar cuentas y morir. Y el problema es que esta sociedad ha reducido la vida humana a productividad y consumo. Tu valor parece depender de cuánto produces, cuánto ganas o cuánto impresionas a otros. Pero Dios jamás midió tu valor de esa manera. Tu dignidad no viene de lo que haces, viene de quién eres. Eres hijo de Dios, pero llevas tanto tiempo escuchando otras voces que olvidaste esa verdad. Y cuando olvidas quién eres, empiezas a buscar identidad en cualquier parte. Algunos intentan construir su identidad alrededor del éxito, otros alrededor de una relación, otros alrededor de su imagen física, pero tarde o temprano todo eso se rompe, porque ninguna de esas cosas puede sostener el peso de tu alma, solo Dios puede hacerlo. Y aquí es donde empieza la verdadera batalla, porque en el fondo tú sabes que muchas cosas en tu vida necesitan cambiar. Lo sabes. Hay hábitos que te están destruyendo, relaciones que te están alejando de Dios, heridas que nunca sanaste, pecados que justificaste tanto tiempo que ya ni siquiera te parecen graves y sin embargo sigues cargándolos. ¿Por qué? Porque cambiar da miedo, porque sanar duele, porque enfrentar la verdad exige valentía, pero también porque el pecado tiene una capacidad terrible para acostumbrarte a la oscuridad. Ese es uno de los mayores peligros espirituales. El alma empieza rechazando algo, pero termina normalizándolo. Primero el pecado incomoda, después se vuelve costumbre y finalmente se convierte en identidad. La persona ya no dice, cometí un error. Dice, así soy yo. Y ahí empieza la esclavitud, porque el pecado no solo te hace daño, también te convence de que no puedes cambiar. Te susurra cosas como, siempre serás así. Nunca vas a salir de esto. Dios ya se cansó de ti. Después de todo lo que hiciste, ya no tienes remedio. Pero esas voces no vienen de Dios. Cristo jamás le habló así a un pecador arrepentido. Jamás. Mira el Evangelio. Cada vez que alguien caía y volvía a Él con humildad, Jesús respondía con misericordia. A la mujer adúltera no la aplastó, la levantó.
A Pedro, después de negarlo 3 veces, no lo rechazó, lo restauró. Al hijo pródigo no lo humilló, corrió a abrazarlo. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que todavía hay esperanza para ti. Aunque hayas caído 1000 veces, aunque lleves años lejos de Dios, aunque estés cansado de luchar, todavía puedes volver a empezar. Pero primero tienes que dejar de huir, porque mucha gente quiere que Dios sane sus heridas sin mostrarle las heridas. Quiere libertad sin renunciar a aquello que la esclaviza. Quiere paz sin abandonar el pecado que destruye esa paz. Y así viven atrapados entre el deseo de cambiar y el miedo a cambiar realmente. Tal vez tú estás ahí ahora mismo. Tal vez escuchas estas palabras y sabes exactamente qué es eso que te está robando la felicidad. Ese pecado secreto, esa doble vida, ese resentimiento que no sueltas, esa adicción que ocultas, esa relación que sabes que te aleja de Dios, ese orgullo que no te deja pedir perdón. Lo sabes y mientras sigas ignorándolo, seguirás vacío, porque no puedes encontrar paz viviendo dividido por dentro. No puedes ser feliz mientras una parte de tu alma sabe que está lejos de la verdad. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas veces tu infelicidad no viene solamente de lo que hiciste, sino de lo que nunca sanaste. Hay heridas dentro de ti que siguen sangrando aunque hayan pasado años. Palabras que te marcaron, rechazos, abandonos, traiciones, humillaciones. Y aunque intentaste seguir adelante, algo dentro de ti quedó roto. Por eso reaccionas con tanta rabia a ciertas cosas. Por eso te cuesta confiar. Por eso te sientes insuficiente. Porque hay un dolor antiguo gobernando silenciosamente tu vida. Y lo más peligroso es que muchas personas construyen toda su personalidad alrededor de sus heridas. Se vuelven desconfiadas, frías, controladoras, agresivas o emocionalmente dependientes, no porque realmente sean así, sino porque están protegiendo una herida que nunca llevaron a Dios. Pero escucha esto con mucha atención. Tus heridas explican parte de tu dolor, pero no pueden convertirse en tu identidad. Cristo no quiere solamente consolarte, quiere restaurarte, quiere entrar precisamente en esos lugares oscuros que nadie conoce, en esa tristeza que escondes, en ese vacío que finges no sentir, en ese miedo que jamás le confesaste a nadie, porque el verdadero milagro comienza cuando dejas de esconderte de Dios. Y aquí viene algo que tal vez no esperabas escuchar. Hay personas que llevan toda la vida rezando, pero nunca han abierto realmente su corazón. Repiten oraciones, van a misa, cumplen ciertas prácticas religiosas, pero nunca han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Por eso siguen vacíos, porque la fe no es solo costumbre, es relación, es intimidad, es dejar que Dios entre hasta el fondo de tu vida, y eso asusta. Porque significa dejar caer máscaras, significa reconocer
que necesitas ayuda, significa admitir que no puedes salvarte solo. Pero justamente ahí empieza la libertad. El problema es que vivimos en una cultura obsesionada con parecer fuertes. Nadie quiere mostrarse vulnerable. Todos quieren aparentar control, pero el alma humana no sana fingiendo fortaleza. Sana cuando deja de esconderse, quizás por eso estás agotado, porque llevas demasiado tiempo fingiendo que estás bien, fingiendo delante de tu familia, fingiendo delante de tus amigos, incluso fingiendo delante de Dios, pero Él ya conoce tu corazón, conoce tus luchas, tus pensamientos más oscuros, tus miedos más secretos, y aún así te ama. Eso es lo que cambia todo. Porque cuando una persona entiende verdaderamente el amor de Dios, deja de buscar desesperadamente amor en lugares equivocados. Y aquí entramos en otra raíz profunda de tu infelicidad. Has confundido amor con necesidad. Muchos dicen amo, pero en realidad solo necesitan sentirse acompañados, validados o deseados. Por eso tantas relaciones terminan destruyéndose, porque no estaban construidas sobre amor verdadero, sino sobre vacíos emocionales. Y un vacío jamás puede llenar otro vacío. Dos personas rotas no se sanan mutuamente solo por estar juntas. Por eso hay relaciones llenas de dependencia, celos, manipulación y miedo. Porque cuando una persona no sabe quién es en Dios, convierte al otro en su salvación. Y ningún ser humano puede cargar ese peso. Solo Cristo puede sostener un corazón humano sin destruirlo. Pero espera, porque aquí viene algo todavía más incómodo. A veces no eres feliz porque llevas años alimentando una versión falsa de ti mismo. Te acostumbraste tanto a aparentar que ya ni sabes quién eres realmente. Actúas distinto según con quién estés. Dices lo que otros quieren escuchar, buscas aprobación constantemente y terminas viviendo para impresionar personas que ni siquiera pueden darte paz. Eso agota el alma, porque vivir para la opinión ajena es una esclavitud interminable. Nunca será suficiente, nunca sentirás descanso. Siempre necesitarás más validación, más atención, más reconocimiento. Y mientras más dependas de eso, más vacío te sentirás. Porque el corazón humano no fue creado para vivir de aplausos, fue creado para vivir de amor verdadero. Y el único amor completamente seguro es el de Dios. Por eso tantos santos tenían una paz que el mundo no entendía, porque ya no vivían para agradar a la gente, vivían para agradar a Dios, y esa libertad interior les permitía amar sin miedo, servir sin orgullo y sufrir sin desesperarse. Imagínate vivir así, imagínate despertar sin la necesidad constante de demostrar algo. Imagínate vivir sin miedo al rechazo, imagínate descansar por fin en la certeza de que eres amado por Dios tal como eres. Eso cambia una vida entera, pero todavía no hemos llegado
al núcleo más profundo de tu dolor. Porque existe otra razón silenciosa por la cual muchas personas nunca encuentran felicidad verdadera. Y esa razón es han perdido la capacidad de esperar. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Amor inmediato, éxito inmediato, placer inmediato, respuestas inmediatas. Y cuando algo tarda, nos desesperamos. Cuando el dolor no desaparece rápido, pensamos que Dios nos abandonó. Cuando la oración no tiene respuesta inmediata, dejamos de confiar. Pero las obras más profundas de Dios toman tiempo, y ahí es donde la mayoría abandona porque quieren resurrección sin cruz. Quieren milagros sin proceso, quieren transformación sin perseverancia. Pontro Dios trabaja lentamente en el corazón humano, como un agricultor que cultiva una semilla bajo tierra mucho antes de que aparezca el fruto. Y tal vez eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora mismo. Tal vez sientes que nada cambia, tal vez llevas tiempo luchando, rezando, intentando salir adelante, y aún así sigues cansado, pero cuidado, porque el silencio de Dios no significa ausencia. A veces Dios está trabajando más profundamente precisamente cuando no lo sientes, y ahí es donde nace la verdadera fe. No cuando todo sale bien, sino cuando decides seguir confiando incluso en medio de la oscuridad. Y eso nos lleva a una pregunta decisiva. ¿Qué harás ahora? Porque después de escuchar todo esto, ya no puedes seguir igual. Ahora sabes que el vacío tiene raíces. Ahora sabes que tu alma está gritando algo mucho más profundo que simple tristeza. Ahora sabes que no necesitas más distracciones, necesitas conversión. Y en el próximo momento de esta historia vamos a entrar todavía más profundo, porque hay cadenas invisibles que están gobernando tu vida sin que te des cuenta. Hábitos, heridas, pensamientos y pecados que lentamente están apagando tu alma mientras tú sigues creyendo que puedes controlarlos. Pero lo más impactante es esto: muchas de esas cadenas parecen normales, y precisamente por eso son tan peligrosas. Porque el problema más peligroso no es el pecado que reconoces fácilmente. El problema más peligroso es aquel que ya dejó de incomodarte. Ese hábito oscuro que normalizaste, esa frialdad espiritual que ya consideras parte de tu personalidad, esa mediocridad que se instaló silenciosamente en tu alma mientras tú seguías adelante fingiendo que todo estaba bien. Y ahí es donde muchas personas empiezan a morir por dentro sin darse cuenta, no de golpe, no dramáticamente, lentamente. Primero dejan de orar con profundidad, después empiezan a justificar pequeños pecados, luego pierden sensibilidad espiritual y finalmente llega el momento más peligroso de todos, cuando ya no sienten culpa por estar lejos de Dios. Ese es el verdadero desastre,
porque mientras el alma todavía duele, todavía hay esperanza, pero cuando el corazón se endurece, cuando el pecado deja de parecer grave, cuando la conciencia se adormece, la oscuridad empieza a sentirse normal, que tal vez eso te está pasando ahora mismo. Tal vez llevas tanto tiempo sobreviviendo espiritualmente que olvidaste lo que significa tener verdadera paz. Olvidaste lo que significa despertarte con esperanza. Olvidaste lo que significa sentir el corazón vivo, porque el pecado no solo destruye tu relación con Dios, también destruye lentamente tu capacidad de amar, de confiar, de disfrutar, de sentir gratitud. El pecado endurece el alma, y un alma endurecida puede seguir funcionando externamente mientras se vacía internamente. Por eso hay personas exitosas que viven profundamente miserables, porque puedes engañar al mundo entero, pero no puedes engañar tu alma. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas veces no eres feliz porque llevas años intentando controlar tu vida sin Dios. Quieres decidir todo tú mismo, quieres entenderlo todo, quieres sentirte seguro antes de confiar, pero la vida espiritual no funciona así. La fe verdadera comienza precisamente donde termina el control. Eso aterra al ser humano moderno, porque nos enseñaron a depender solo de nosotros mismos, a creer que la autosuficiencia es fortaleza. Pero escúchame bien, hay personas que parecen muy fuertes por fuera mientras se están derrumbando por dentro, porque el alma humana jamás fue creada para sostener sola el peso de la existencia. Necesitas a Dios, no como un complemento, no como una tradición, no como una opción para momentos difíciles. Lo necesitas como el aire hasta que entiendas eso. ¿Seguirás viviendo agotado espiritualmente? Déjame decirte algo doloroso, pero necesario. Hay gente que pasa toda su vida persiguiendo comodidad y termina perdiendo el sentido de vivir, porque el alma no crece en la comodidad permanente. El alma crece cuando aprende a amar, a sacrificarse, a perseverar, a confiar incluso en medio del dolor. Pero esta generación huye del sufrimiento como si fuera el peor mal posible. Y ahí está uno de nuestros mayores errores, porque algunas de las transformaciones más profundas nacen precisamente en los momentos más oscuros. Piensa en esto. ¿Cuándo has crecido más como persona? ¿En los momentos fáciles o en las noches donde sentías que no podías más? La mayoría de las personas descubren quiénes son realmente cuando atraviesan el fuego. Y sin embargo, vivimos intentando evitar cualquier forma de dolor. Nos distraemos constantemente, consumimos entretenimiento sin parar. Nos llenamos de ruido para no escuchar lo que el sufrimiento quiere enseñarnos. Pero el dolor tiene algo que ninguna comodidad puede darte. El dolor desenmascara, revela qué tan fuerte es tu fe. Revela dónde pusiste tu esperanza, revela qué tan superficial
o profunda es tu vida interior. Y por eso hay personas que después de sufrir profundamente terminan más humanas, más humildes, más sabias, más cerca de Dios. Mientras otras se llenan de amargura y desesperación, la diferencia no es el sufrimiento, la diferencia es que hicieron con él. Porque el dolor puede destruirte o puede transformarte, y aquí es donde entra una de las verdades más difíciles del Evangelio. Cristo jamás prometió una vida sin cruz, jamás dijo que seguirlo sería cómodo. Lo que prometió fue algo mucho más grande. Prometió que ninguna cruz sería inútil si la vivías unido a Él. Eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces el sufrimiento deja de ser absurdo, empieza a tener propósito, empieza a convertirse en camino. Y cuidado, porque esto no significa romantizar el dolor, no significa buscar sufrimiento innecesario, significa comprender que cuando el dolor llega y llegará inevitablemente, tienes dos opciones. Puedes dejar que te vuelva más frío, más egoísta y más desesperado, o puedes permitir que te purifique. Y tal vez Dios está intentando hacer precisamente eso contigo ahora mismo. Tal vez esa decepción que no entiendes, esa pérdida, ese fracaso, esa soledad, esa enfermedad, tal vez no son el final de tu historia, sino el comienzo de una transformación mucho más profunda. Pero para descubrirlo necesitas dejar de preguntarte solamente ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntar ¿qué quiere hacer Dios conmigo a través de esto? Ahí cambia todo. Porque entonces incluso el dolor empieza a tener sentido, y sin sentido el alma se destruye. Pero con propósito, incluso puede volverse camino hacia la vida. Ahora escucha esto atentamente, porque puede tocar una de las raíces más escondidas de tu infelicidad. Muchas veces estás vacío porque has perdido completamente la capacidad de estar en silencio. Tu vida está llena de ruido externo y ruido interno siempre. Hay una pantalla encendida, música, redes sociales, vídeos, mensajes, distracciones constantes. Y cuando finalmente llega el silencio, te incomoda. ¿Por qué? Porque en el silencio aparece la verdad, aparecen las preguntas que llevas evitando, aparecen las heridas no resueltas, aparece el miedo, pero también aparece Dios. Y por eso el enemigo ama el ruido, porque una persona distraída permanentemente jamás profundiza, nunca se conoce realmente, nunca escucha la voz de Dios dentro de su conciencia, solo reacciona, consume, corre, se distrae, repite el ciclo otra vez. Pero el alma necesita silencio como el cuerpo necesita descanso, necesita momentos donde pueda respirar espiritualmente. Necesita detenerse, necesita contemplar, necesita escuchar. ¿Sabes por qué tanta gente vive ansiosa hoy? Porque nunca descansa interiormente. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la mente sigue acelerada. Pensamientos, comparaciones, preocupaciones.
miedos, y así pasan los días con un corazón incapaz de experimentar paz verdadera. Pero la paz no se encuentra huyendo del silencio, se encuentra atravesándolo, porque ahí es donde empiezas a escuchar lo que realmente está pasando dentro de ti. Y quizás eso es exactamente lo que has evitado durante años. Tal vez tienes miedo de detenerte porque sabes que si lo haces tendrás que enfrentar muchas cosas que enterraste profundamente. Tendrás que admitir que no eres tan feliz como aparentas. Tendrás que reconocer heridas que siguen abiertas. Tendrás que aceptar que algunas decisiones te alejaron de la persona que querías ser, pero también tendrás la oportunidad de reencontrarte con Dios, y eso vale más que cualquier comodidad, porque hay algo extraordinario que sucede cuando un alma finalmente deja de correr, empieza a despertar, empieza a mirar la vida diferente, empieza a distinguir entre lo superficial y lo esencial. Empieza a entender que muchas de las cosas por las que se estaba destruyendo emocionalmente, en realidad no tenían valor eterno. Y ahí nace una libertad nueva, la libertad de dejar de vivir obsesionado con cosas pasajeras. Porque seamos honestos, ¿cuántas cosas te quitaron la paz este año que dentro de 5 años ni siquiera recordarás? ¿Cuántas veces te desesperaste por cosas pequeñas? ¿Cuántas veces arruinaste momentos hermosos por ansiedad, orgullo o necesidad de control? Y mientras tanto la vida seguía pasando, tus hijos creciendo, tus padres envejeciendo, tu corazón endureciéndose poco a poco. Por eso necesitas despertar antes de que sea demasiado tarde, porque una de las tragedias más grandes es llegar al final de la vida y descubrir que estuviste ocupado con todo excepto con lo más importante. Y aquí viene algo todavía más duro. Muchos no son felices porque viven atrapados en la culpa del pasado, no logran perdonarse. Siguen reviviendo errores antiguos una y otra vez, se castigan mentalmente todos los días por decisiones que tomaron hace años. Y aunque Dios ya les ofreció misericordia, ellos siguen rechazándose a sí mismos. Tal vez tú eres así. Tal vez hay algo en tu pasado que todavía te persigue, algo que nadie sabe, algo que te avergüenza profundamente. Y por fuera intentas seguir adelante, pero por dentro sigues creyendo que ya arruinaste tu vida. Pero escucha esto con toda atención. Tu peor pecado no es más grande que la misericordia de Dios. Jamás lo será. El problema es que muchas veces aceptamos intelectualmente el perdón de Dios, pero emocionalmente seguimos viviendo como condenados. Y eso destruye el alma, porque una persona que cree que no merece amor termina saboteando todo lo bueno que llega a su vida. No sabe recibir cariño, no sabe confiar, no sabe descansar, porque en el fondo sigue creyendo que está rota para siempre. Pero Cristo no murió para que vivieras esclavo de tu pasado, murió para darte una vida nueva. Y sí,
Hay consecuencias de nuestras decisiones, sí, algunas heridas tardan en sanar, pero la gracia de Dios puede reconstruir incluso lo que parece destruido completamente. He visto matrimonios restaurados después de traiciones terribles. He visto personas salir de adicciones de décadas. He visto almas que estaban completamente perdidas volver a encontrar sentido. ¿Por qué? Porque donde el ser humano ve final, Dios todavía ve posibilidad. Y quizás lo que más necesitas hoy no es una solución inmediata a todos tus problemas. Quizás lo que más necesitas es volver a creer que todavía puedes cambiar porque llevas demasiado tiempo definiéndote por tus fracasos. Y mientras sigas haciendo eso, seguirás viviendo pequeño, asustado, resignado, pero Dios no te mira como tú te miras. Él no ve solamente tus caídas, ve también lo que puedes llegar a ser si finalmente le entregas tu vida por completo. Y aquí entramos en algo decisivo. La verdadera felicidad no comienza cuando desaparecen todos tus problemas, comienza cuando tu corazón deja de estar dividido. Porque hay personas con muchísimo sufrimiento externo, pero con una paz interior inmensa. Y también hay personas rodeadas de comodidades, pero completamente vacías por dentro. La diferencia está en el alma, siempre estuvo ahí. Por eso hay una pregunta que necesitas hacerte honestamente. ¿Quién está gobernando tu vida realmente? ¿Dios o tus impulsos? ¿Tus emociones, tus heridas, tu ego? Porque aquello que gobierna tu corazón termina definiendo tu destino. Y si sigues viviendo únicamente según tus emociones, terminarás perdido. Porque las emociones cambian constantemente. Un día te sientes motivado, otro día vacío, un día quieres luchar, otro día quieres rendirte, pero la verdad no cambia, Dios no cambia. Y cuando construyes tu vida sobre algo eterno, aparece estabilidad incluso en medio de la tormenta. Ahora bien, hay otra razón silenciosa por la cual muchas personas viven infelices, aunque casi nadie habla de ella. No saben estar solas, le tienen terror a la soledad, por eso llenan cada espacio con relaciones, ruido o distracciones. Porque cuando están solos consigo mismos, aparece una sensación insoportable de vacío. Eso revela algo muy profundo. Una persona que no puede estar sola normalmente tampoco sabe amar correctamente, porque convierte a los demás en una forma de escapar de sí misma. Eso genera relaciones enfermas, dependencia emocional, celos, miedo constante al abandono, necesidad desesperada de atención. Porque el corazón está buscando en seres humanos algo que solo Dios puede darle. Y mientras no sanes esa raíz, ninguna relación podrá darte paz verdadera. Porque terminarás exigiéndole al otro que cure heridas que solamente Dios puede tocar. Pero cuando una persona aprende a descansar primero en Dios, entonces ama distinto, ama desde la libertad, no desde el miedo.
no desde la necesidad, y eso transforma completamente la manera de relacionarse, porque deja de usar a los demás emocionalmente. Empieza verdaderamente a amarlos, y aquí es donde muchas personas descubren algo impresionante. La felicidad auténtica no viene de recibir constantemente, viene de aprender a amar correctamente, porque el amor verdadero saca al ser humano de la prisión del egoísmo. Y el egoísmo, aunque el mundo lo disfrace de amor propio, termina dejando el alma completamente sola, mimra nuestra sociedad. Nunca hubo tanto enfoque en uno mismo y nunca hubo tanta soledad. Nunca hubo tantas maneras de entretenerse y nunca hubo tanta depresión. Nunca hubo tanta obsesión por la imagen y nunca hubo tanta inseguridad. ¿Por qué? Porque el alma humana no fue creada para adorarse a sí misma, fue creada para salir de sí y amar. Y cuanto más egoísta se vuelve una persona, más vacía termina sintiéndose. Por eso hay gente que lo tiene todo, pero no tiene paz. Eso porque puedes alimentar el ego durante años y aún así sentirte profundamente miserable. Y quizás esa es la razón por la que Dios permite ciertos vacíos en tu vida, porque está intentando mostrarte que ninguna criatura puede ocupar el lugar del Creador, pero todavía falta algo crucial, porque incluso después de entender todo esto, muchas personas siguen sin cambiar. ¿Sabes por qué? Porque esperan sentir ganas primero, esperan motivación, esperan emociones fuertes, esperan el momento perfecto. Y mientras esperan, la vida pasa. Pero la transformación real casi nunca empieza con emociones intensas, empieza con decisiones pequeñas y constantes. La decisión de volver a orar aunque no sientas nada, la decisión de perdonar aunque todavía duela, la decisión de confesarte aunque te dé vergüenza, la decisión de levantarte otra vez después de caer. Ahí empieza la verdadera libertad, no cuando todo se vuelve fácil, sino cuando decides dejar de rendirte. Y eso nos lleva a algo extremadamente importante. Tal vez llevas años esperando que Dios haga por ti lo que en realidad te corresponde empezar a hacer. Quieres paz, pero sigues alimentando hábitos que destruyen tu paz. Quieres una relación sana, pero no trabajas tus heridas. Quieres sentirte cerca de Dios, pero casi nunca oras. Quieres una vida distinta, pero mantienes exactamente las mismas rutinas que te están destruyendo. Y entonces te frustras porque nada cambia. Pero escucha esto. Dios puede hacer milagros instantáneos, sí, pero muchas veces el milagro ocurre a través del proceso, a través de la disciplina, a través de pequeñas decisiones diarias, a través de una perseverancia silenciosa que nadie ve. Justamente ahí es donde la mayoría abandona, porque quieren resultados rápidos. Las almas profundas se construyen lentamente como las catedrales, piedra por piedra.
silencio por silencio, oración por oración, y quizás lo que Dios está formando en ti ahora mismo es mucho más grande de lo que imaginas, pero todavía no puedes verlo, porque aún estás mirando solamente tu dolor y no lo que ese dolor puede producir dentro de ti. Sin embargo, hay una última verdad que necesitas escuchar antes de seguir avanzando. Hoy puede ser la más importante de todas, porque existe una razón escondida detrás de muchas de tus luchas, una raíz silenciosa que alimenta gran parte de tu vacío, de tu ansiedad y de tu tristeza. Y lo más impactante es que probablemente llevas años alimentándola sin darte cuenta.